Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches. El día martes, ¿verdad? Tuve el privilegio de estar aquí con ustedes compartiendo la enseñanza de esta semana y pues el Señor le ha placido, ¿verdad? Que hoy continuemos con la segunda parte de esa enseñanza. Creo que antes estaba mirando y prácticamente están casi todas las personas que estaban aquí el día martes. Entonces, hablamos, ¿verdad? Un poco sobre normas para alcanzar una sabiduría financiera. Vamos a estar leyendo nuestro versículo base de esta semana, que es el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo del 4 al 5. Y dice así: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Que el Señor añada bendición a su palabra. Como les contaba, ¿verdad? Hablábamos un poco acerca de estas normas, las cuales a manera de recorderis voy a mencionar de manera muy breve. Pero antes que todo, recalcar lo mismo que se ha establecido en esta semana, lo mismo que dijimos el martes, lo mismo que quiero compartir con ustedes hoy. El Señor ha enviado esta palabra con la única o con el único propósito de bendecirnos. Hoy usted y yo estamos aquí recibiendo estas enseñanzas porque Él quiere darnos sabiduría financiera. Y les comentaba el martes, ¿verdad?, que todo este libro de Proverbios fue escrito, como todos lo sabemos, por Salomón, que fue un hombre reconocido, a pesar de que hace más de 3.000 años fue el momento en el que él existió hasta la actualidad, ¿verdad? Nos siguen alcanzando sus enseñanzas, porque su sabiduría fue dada de parte de Dios. Por eso que fue un hombre tan exitoso, fue un hombre con tantas riquezas. Y dentro de las normas que compartimos la semana pasada, la número 1 decía: dar aumenta las riquezas, ¿verdad? Nos basábamos en el principio de que es mejor dar que recibir. Comentábamos que los grandes empresarios, los hombres más millonarios según la lista de Forbes, todos tienen un factor común denominador, y es que ellos apoyan grandes obras sociales, grandes proyectos sociales en beneficio de la humanidad. Y la gran mayoría de ellos no son cristianos. Sin embargo, este propósito se cumple en la vida de ellos, porque mientras más dan, mientras más aportan, mayor son sus riquezas. Y la segunda norma era: busque siempre la sabiduría, ¿verdad? Nos enseñaba la palabra buscar el consejo de sabios, de personas que ya hayan tenido una trayectoria, que hayan tenido una experiencia, ¿verdad? O una persona idónea que nos pueda ayudar y nos pueda orientar en el tema de nuestras finanzas. Como tercero, el trabajo inteligente es rentable. Hice un poco de énfasis en este punto, porque comentaba que por nuestra cultura se nos enseña siempre que debemos trabajar muy duro, debemos extendernos siempre hasta la milla extra, debemos siempre estar reduciendo gastos, siempre estar reduciendo costos. Entonces, trabajamos mucho, nos maltratamos mucho, pero a la hora de vivir, de tomar decisiones, entonces siempre tenemos que estar viendo cómo recortamos. Y pues una medida o un consejo para que el trabajo fuese de manera inteligente estaba, uno, el tema que ya conocemos todos del diezmo, y pues hicimos énfasis en lo que era la primicia. Mencionábamos que el Señor, al nosotros entregarles nuestra primicia a Él va a bendecir el resto de la masa, o sea que el resto del dinero que quede en nuestras manos va a bendecir todo lo que hagamos con ellos. Como cuarta norma, la pereza genera pobreza y hambre, ¿verdad? Toda aquella persona que no sea diligente, que no se capacite, que no se prepare, que no trabaje en el momento preciso, que es lo que quiere decir una persona diligente, va a padecer de pobreza y de hambre. Y le decía a los jóvenes, tal vez digamos, no, yo no voy a pasar hambre,
porque ahí está mi mamá, porque ahí está mi papá. Sin embargo, eso va a alcanzar a los hijos de esas personas, o sea, la tercera generación que no se prepare, ¿verdad? Y como quinta norma decía, no te endeudes, evita la deuda a toda costa. Voy a detenerme un momentito aquí porque en el transcurso de esta semana, 3 personas diferentes me hicieron la misma pregunta, tuvieron la misma inquietud, y quiero ampliar un poquito esto sobre la diferencia entre una deuda y un financiamiento. El concepto de deuda es una obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa, generalmente dinero. Y financiamiento es el proceso por el que se proporciona capital a una empresa, a una persona, para que pueda utilizar en un proyecto o negocio, es decir, recursos como dinero y crédito para que pueda ejecutar sus planes. Amados hermanos, no es lo mismo tener una deuda que tener un financiamiento. La deuda es un dinero que adquirimos, nos gastamos y hasta ahí llega. Y luego nos queda el compromiso de tenerlo que estar pagando y normalmente con intereses. Y el financiamiento, ¿verdad? Es una manera de adquirir dinero, pero ese dinero tiene un retorno que causa un beneficio a nuestra vida. Por ejemplo, puedo obtener un financiamiento para estudiar, puedo obtener un financiamiento para comprar mi casa, mi auto, para poner un negocio. En ese caso hay una diferencia, porque el financiamiento va a traer un fruto al final. Entonces, cuando hablamos de no te endeudes, evita la deuda, nos referimos a ese tipo de deuda específica en la que nos gastamos el dinero, no hacemos nada y quedamos endeudados. Entonces, hasta ahí quería hacer el paréntesis y pues hacer a manera de recorderis lo que hablamos el día martes. En esta noche vamos a continuar con 5 normas más para alcanzar la sabiduría financiera, para ya concluir con esta enseñanza que es bastante amplia. Y la primera norma que quiero compartir en esta noche, o el primer consejo, decía el estudio que leía que son los secretos de Salomón, pero no son secretos, son verdades. Son verdades que tenemos que reconocer y tenemos que aplicar para poder alcanzar la sabiduría financiera. Y dice la número 1, debemos saber hacia dónde nos dirigimos. Si usted no sabe hacia dónde se dirige, terminará en cualquier parte. Vamos a ver lo que dice Proverbios 20, versículo 18. Dice así, los proyectos con consejos se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Tenemos que hacernos una pregunta, hermanos. ¿Tenemos bien claro hacia dónde queremos llegar en la vida? ¿Nos estamos acercando a ese destino o realmente vivimos alejándonos de ese destino? Todos esos hombres de éxito de los que hablábamos, que están en esa lista de Forbes, todos siempre supieron a dónde querían llegar. Y no solamente sabían a dónde querían llegar, sino que ejecutaron un plan para llegar ahí. Cuando normalmente en la profesión de nosotros asistimos a seminarios de educación financiera, y me imagino que en algún momento tal vez ustedes han escuchado esa pregunta, ¿verdad? Lo primero que se nos enseña, la primera pregunta que nos hacen es, ¿a dónde se ve usted en 5 años? ¿O dónde se ve usted en 10 años? ¿Verdad que hemos escuchado eso? Yo en lo personal, cuando me mandan a hacerme esa pregunta, no me la respondo. Cierro los ojos así, como si la estuviera respondiendo, pero ni siquiera lo visualizo, o no lo visualizaba, ni siquiera lo imaginaba. ¿Por qué? Porque no tenía claro a dónde yo iba a ir. Entonces, si no tenía claro a dónde me iba a dirigir, ¿cómo iba a poder visualizar eso? Entonces, nosotros nos rehusamos muchas veces en diseñar una respuesta a esto porque no tenemos un objetivo claro. Sin embargo, hoy como cristianos deberíamos hacernos esta pregunta, pero de una manera más profunda. Y yo le voy a invitar que haga un despertar, que cierre sus ojos y haga este ejercicio.
Pregúntese ahí en su mente o imagíneselo, ¿dónde me veo en 10 años? ¿Cómo será mi relación con Dios en 10 años? ¿Cómo será mi vida espiritual en 10 años? ¿Cómo será mi relación con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, probablemente con mis nietos y quizás con mis bisnietos en 10 años? ¿Cómo será mi entorno? ¿Cómo será mi casa? ¿Cómo será mi auto? ¿Cuánto dinero estaré ganando en 10 años? ¿Se lo imaginó? Si usted se acaba de imaginar esa proyección en su mente, lo que usted acaba de hacer es soñar. Acabamos de soñar en cómo nos veremos en 10 años. Y soñar es bueno. Todos los hombres de éxito, todos esos grandes empresarios, un día tuvieron un sueño. Pero no se trata solo de tener un sueño, amados hermanos. Se trata de tener un plan. Porque si solamente tenemos un sueño sin plan, tendremos solo deseos. Y en 10 años, todo eso que acabamos de pensar, habrán sido solo los deseos de hace 10 años. Pero si nosotros empezamos a ejecutar un plan el día de hoy, en 10 años podemos verlos hechos realidad. Los hombres y las mujeres de Dios tenemos que aprender a soñar y ejecutar un plan y hacerlo realidad para nuestras vidas. Y eso, amados hermanos, es una facultad que Dios nos dio cuando fuimos creados. Muchas veces crecemos con la mentalidad de que vengo de una familia pobre, de que mi familia no tiene recursos, decimos, no, eso es allá para los cocotudos que nacen en cuna de oro, que tienen herencias, que tienen esto. Y pensamos y nos limitamos mentalmente a pensar que nuestra condición nunca va a cambiar, nunca va a mejorar, no vamos a prosperar. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña de que cuando Él nos crea, ¿verdad? Nos da la facultad de hacerlo. Vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y dice así: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿verdad? Pero a nosotros nos gusta la parte de fructificado y multiplicado, y hasta ahí nos quedamos. Pero si vemos, el Señor nos da la autoridad para sojuzgar. ¿Sabe lo que significa sojuzgar, amado hermano? Significa dominar, significa conquistar un territorio, significa apoderarme de algo. Entonces, Dios ha depositado en cada uno de nosotros la capacidad de hacer un plan, de ejecutarlo y convertirlo en una realidad. Y nosotros tenemos que salir de aquí convencidos de que todo lo que soñamos, todo lo que hemos visualizado con la ayuda del Señor, podemos hacerlo. Y ese es el primer principio que tenemos que llevarnos en esta noche, ¿verdad? La primera norma. Tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos y estar claros en que el Señor lo ha depositado en nosotros y con Él podemos hacerlo. Y ojalá en 10 años estemos todos aquí y podamos recordar este momento, ¿verdad? Y que seamos muchos más, que nos hayamos multiplicado muchos más. Y podamos contarle que un día anhelamos, soñamos, pero lo hicimos realidad. Como segundo consejo dice, ¿cuál es la base para la prosperidad? Cuando escuchamos esa palabra, pensamos automáticamente en mucho dinero, la prosperidad. Pero dice que la prosperidad, el concepto es desarrollo favorable y abundante
en todas las áreas del individuo, especialmente en el económico y en el social. Ayer conversaba con mi esposo y yo le decía, es que uno puede tener muchos problemas en el trabajo, pero cuando tú llegas a tu casa, tú puedes lidiar con eso. Tú puedes tener problemas económicos, pero tal vez con un plan, con un poco de ánimo, tú puedes lidiar con eso. Puedes tener un problema de salud, vas al doctor, te medicas, te atiendes y con la ayuda del Señor puedes lidiar con eso. Pero cuando el problema es en tu casa, cuando el problema es con tu familia, se ve afectado tu trabajo, tu salud, tu economía, todo tu entorno, absolutamente todo. Y es que la prosperidad es estar bien en lo económico, pero también en lo social. Y el primer círculo social o la primera célula de la sociedad que nos enseñan en la escuela, ¿cuál es? Nuestra familia. Entonces, ser próspero no es solamente estar bien económicamente, sino también con nuestras relaciones familiares. Vamos a ver lo que dice Proverbios 4:23 sobre este consejo que nos va a mostrar cuál es la base para la prosperidad. Dice así, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nueva traducción viviente dice así, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Cuando la palabra nos habla del corazón, hermanos, está hablando de nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos están en nuestra mente, ¿verdad? No están aquí en el músculo allá adentro, están aquí en nuestra mente. Entonces, dice que hay que cuidar nuestra mente más que nada en el mundo. La prosperidad hace referencia a la mente, porque para poder alcanzar la prosperidad tenemos que tener un cambio de mentalidad. Dice que si nuestro pasado es diferente a nuestro presente, nuestro futuro tiene que ser diferente a nuestro presente. Se oye como un trabalenguas, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Usted puede evaluar si usted está siendo próspero o si ha sido próspero hasta este momento de su vida. Fácil y sencillo, dice. Si nuestro pasado es diferente a nuestro presente. Voy a poner un ejemplo evaluándome a mí con mi propia experiencia. En mi infancia, yo estudié en un colegio público. Ahora evalúe usted dónde usted estudió en su infancia. ¿Dónde estudió sus hijos? Probablemente sus hijos estudien en un colegio privado. Para ir a la escuela yo tenía que caminar entre 15 y 20 minutos de mi casa a la escuela para ir. Y de regreso de nuevo de 15 a 20 minutos con el delicioso sol del mediodía. Ahora evalúe usted cómo iba usted al colegio, si iba caminando, si iba en un transporte público, y evalúe ahora cómo van sus hijos. Si ellos van en transporte, si van en autos, si van en colegial. Yo recordaba en esta enseñanza, rebobinaba el cassette y yo decía, wow. Cuando yo me gradué del sexto año en el colegio Moisés Castillo Caña, yo recuerdo que yo ni siquiera tenía una máquina de escribir manual, pero me gradué en un bachiller de comercio. Siempre iba donde mis amiguitas que me trajeran sus máquinas en un momentito y ahí yo hacía mi trabajo rápido. A veces compraba la cinta de una que tenía una eléctrica y me la prestaba. Y evaluaba yo hoy qué recursos tienen mis hijos para ir a la escuela. Probablemente tengan un celular, un iPad o una computadora, algunos tienen internet, otros tienen hasta la impresora, las tintas, todo. Entonces quiere decir que podemos evaluar si nuestra vida está reflejando prosperidad, si lo que está viviendo nuestros hijos es diferente a nuestro pasado. Y si es así, dele la gloria a Dios.
Porque quiere decir que el Señor hasta aquí nos ha venido a prosperar. Nos ha traído avanzando. Y la buena de esa es que dice que nuestro futuro tiene que ser diferente a nuestro presente. Lo que quiere decir que nuestros nietos y nuestros bisnietos deben alcanzar y tener más comodidades y más recursos. Pero aquí entra este principio. ¿Qué tuvo que suceder en mi vida, en la vida de mi esposo, para que nuestros hijos tuvieran una condición diferente ahora? Tuvimos un cambio de mentalidad. Hubo un cambio en nuestra mente. Porque tal vez podíamos haber crecido con el concepto, la mamá de Roberto plancha, toda la vida ha sido planchadora, mi abuela también. Y tal vez pudimos haber crecido con el concepto de que éramos los hijos de las planchadoras, que no íbamos a ir a la universidad, que íbamos a llegar hasta sexto año, como nos enseñan a muchos. Usted llega hasta sexto año y busca un trabajo de cajera o de recepcionista, o estudia comercio para que se gradúe rápido. Pero tuvo que llegar un cambio de mentalidad en nuestra vida, tuvimos que tomar una decisión. Y no estoy hablando de nosotros porque seamos los más espectaculares, sino porque puedo dar el ejemplo de lo que he vivido. Decidimos estudiar, decidimos esforzarnos, decidimos trabajar muchas veces haciendo sacrificios, pero hoy en día podemos decir, Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y lo podemos ver reflejado en la vida de nuestros hijos. Y tenemos la responsabilidad como padres de transmitirle eso a nuestros hijos, ¿verdad? De que ellos tienen que también tener un cambio de mentalidad. Y si nosotros hemos llegado hasta aquí, que el día de mañana ellos sean los empresarios de todo Panamá Oeste, que todas las empresas que hay aquí sean gobernadas por ellos. Si nosotros no llegamos, que lleguen ellos. Si nosotros no alcanzamos, que seamos la plataforma para que ellos alcancen, para que lleguen más allá. Entonces, este principio es la base para la prosperidad, es un cambio en nuestra mentalidad. Yo quiero que esa prosperidad y ese avance alcance a mis nietos y poder ver ese fruto de una decisión que podemos tomar hoy aquí, en esta noche. Hacía énfasis yo en referencia a los jóvenes de mi hermano, y les comentaba que si ellos han tenido una vida buena, si los padres le han dado recursos, si los padres le han suplido de todo, es la responsabilidad de los jóvenes prepararse para suplirle a sus hijos también. Porque no podemos ser injustos, que porque ahorita me da pereza, que me da sueño, que no, que los tranques, etcétera, etcétera, muchas excusas. Nos veamos mañana en una situación en la que la pobreza alcance a los hijos de esa tercera generación. Como tercera norma o consejo dice, debemos identificar el obstáculo de la riqueza. ¿Sabe algo? Cuando yo veo la palabra riqueza en repetidas ocasiones en toda la enseñanza, yo decía, normalmente no pensamos en la riqueza como algo que podemos alcanzar. No sé si estoy equivocado, pero pienso que esa palabra la vemos como algo muy lejano, es como para otro tipo de persona en otro estatus. Pero es que la riqueza es muchas cosas, hermano. La riqueza no se limita a lo material, aunque muchas veces en nuestra humanidad nosotros lo capitalicemos de una vez en dinero. La riqueza es mucho más que eso, pero en esta noche estamos hablando de la riqueza económica, del dinero, porque la enseñanza va dirigida hacia nuestras finanzas. Y vamos a identificar cuál es el obstáculo de la riqueza. Leamos Proverbios 23, 4, 5. Dice así, no te fatigues en adquirir riquezas, no te obsesiones con ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no están,
porque la riqueza ciertamente se hace alas como el águila que vuela hacia los cielos. Amén o no amén. ¿Cuántos han podido experimentar eso? Usted puede tener un fajo de plata en la mano y cuando mira, se voló, se fue, ¿verdad? En un segundo, dice, puede suceder. Pero aquí lo importante de este versículo es que dice, no te obsesiones con las riquezas. La riqueza debe ser una consecuencia y no una obsesión. Porque es mucho más difícil alcanzar cualquier cosa cuando nos obsesionamos con ella. Y hay que tener mucho cuidado, mucho control y manejo en eso. Porque a veces ponemos un negocio y queremos trabajar de día, de noche, de madrugada, no queremos dormir y queremos o pensamos que lo vamos a hacer rico en una semana. Y nos obsesionamos con eso. ¿Y qué pasa? Nos cansamos, nos debilitamos y muchas veces abandonamos. Entonces la palabra es clara y nos dice, no se obsesionen. Tiene que ser una consecuencia. Más bien tenemos que buscar y ocuparnos de las riquezas interiores. Dice que cuando nos ocupamos de las riquezas interiores, las riquezas exteriores se convierten en una consecuencia. Tenemos que hacer las cosas con justicia, con honradez, con ética y sin corrupción. Y sabe algo, hermano, esta palabra confrontaba mi vida y fue duro en este momento, porque en esta parte, porque yo meditaba que muchas veces nosotros oramos, intercedemos por nuestra nación, por nuestros gobernantes, porque se erradique la corrupción, pero hay una realidad y es que nosotros somos corruptos. Y tal vez usted dirá, no, yo no soy corrupta, hermana. Yo no soy ladrona, yo no soy corrupta, pero muchas veces actuamos como tales. Y la única manera de cambiar, que desaparezca la corrupción en mi país, que desaparezca la corrupción en el gobierno, que nosotros seamos el primer agente de cambio. Nosotros fuimos diseñados para ser el primer agente de cambio. Y les voy a poner un ejemplo tal vez sencillo, pero a veces tenemos que prestar atención a esas pequeñeces que hacemos, a esas cosas que no le damos mayor importancia y sentimos que vivimos bien y que estamos haciendo las cosas bien. Ahora es un ejemplo, pero por ejemplo, muchas veces imprimimos las tareas de nuestros hijos en nuestro trabajo y estamos utilizando un activo y estamos usando un recurso que no es nuestro. No es nuestro. Estamos haciendo un uso indebido de eso. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que de repente pensamos que nuestro jefe nunca se da cuenta y tal vez no se da cuenta. Pero las normas y los principios de Dios son eternos. Y si usted vive en este universo, se cumplen en este universo. Y de repente usted puede ver que ocurre un ascenso y asciende a su compañero de al lado. Y usted estaba más capacitado, su currículum era mejor, tenía mayor experiencia, pero ¿sabe algo? Le dan una bendición a ese compañero que está al lado suyo. Le dan un ascenso, le dan un mejor sueldo, y de repente usted lo ve con un carro nuevo, ¿verdad? Y ese hermano, ese hermano probablemente tenga el recurso para comprar la impresora, la tinta, ¿verdad? Porque dice que la riqueza es de los justos. Y nosotros nos quedamos rezagados y venimos y tenemos la osadía de decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no me miraste a mí, no me tomaron en cuenta a mí? Pero pongámonos a escudriñar allá dentro de nuestro corazoncito. ¿Qué cosas muchas veces hacemos que no son éticas, que no son justas, que no hablan bien de nosotros como cristianos? Y yo digo, los cristianos tenemos que brindarnos doblemente más, hermano, porque como cristianos tenemos la capacidad de impactar o positiva o negativamente la vida de alguien. Porque lo primero que dicen que es, y eso es cristiano. Pero de la misma forma, con nuestro buen proceder, con nuestra actuar de manera correcta, podemos impactarle de manera
positiva. Entonces, la riqueza es una consecuencia. No nos obsesionemos, pero a la vez tengamos en cuenta que tenemos que ser correctos, justos, porque miren, hermanos, hay más oportunidades para hacer cosas indebidas que debidas. Y yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento las experimentamos. Siempre hay alguien que te ofrece una coima, siempre hay alguien que te ofrece que lo ayudes bajo cuerda, o siempre hay una oportunidad, pero eso, amados hermanos, es una estrategia del enemigo para arruinarnos. Y nosotros tenemos que tener nuestros sentidos espirituales abiertos para cuando llega ese momento poder identificar que eso no son $10 más que te van a entrar, no son $20 más. Es una puerta que se te está cerrando. Es una cadena de maldición que estás tú mismo abriendo esa puerta que entra a tu vida. Entonces tengamos mucho cuidado porque a veces el enemigo conoce nuestra situación o nuestra necesidad. Y como embajadores de Jesucristo tenemos una responsabilidad. Dice Proverbios 15:6, en la casa del justo hay mucha riqueza, pero en la ganancia del impío hay turbación. ¿Y sabes qué? Como el Espíritu Santo de Dios sigue morando en nosotros, cuando hacemos un acto de corrupción y llegamos a nuestra casa, somos turbados. Perdemos nuestra paz, hermano. Entonces no negociemos con el enemigo, porque él es engañoso, es mentiroso. Por eso el Señor nos habla de esta manera y dice, hay que ser justos. Ser diligente se define como ser justos. Es una de los sinónimos de la palabra diligente. Y yo ponía a pensar y meditar, pero cómo hay mucha gente que es corrupta y tiene millones de dólares, ¿sí o no? Que se enriquecen y tienen. Pero eso no es riqueza, hermanos. Eso es una ilusión. ¿Usted sabe por qué eso no es riqueza? Porque donde le está una auditoría, donde le está el gobierno, quedan presos. Y de repente usted ve que el que inicia el movimiento no queda preso, pero quedan presos sus hijos. Porque continúan arrastrando esa cadena de maldición. Continúan llevando a cabo ese mal ejemplo. Entonces, eso no es riqueza, eso es una ilusión. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen paz. Esas personas no tienen paz. Entonces, no negociemos nuestra paz, nuestra tranquilidad. No nos debemos engañar, hermano. No nos debemos engañar. Porque son estrategias. El enemigo es astuto, lo dice la palabra del Señor. Él es astuto. Y de repente tratamos de vivir una vida en santidad, de hacer las cosas bien y no nos damos cuenta cuando nos tira la cascarita de video. Y luego no entendemos por qué no avanzamos, por qué estamos estancados, o por qué no vienen oportunidades. Y es porque el Señor, recuérdenlo siempre, es un Dios de orden, es un Dios justo, es un Dios que su palabra no cambia. Y por más que Él nos ame, y por más que Él quiera bendecirnos, si no caminamos dentro de su justicia, no vamos a poder ser bendecidos. Amén. Aunque oremos los unos por los otros y pidamos al cielo que se desate bendición, hermano, Dios no es corrupto. Entonces, el mayor obstáculo para que podamos alcanzar las riquezas es el obsesionarnos y el pensar que la riqueza va a llegar porque sí, no, es una consecuencia de nuestros buenos actos. Cada vez que usted diga que no a un mal acto, sepa que usted está invirtiendo en su riqueza. Amén. Cuarto consejo, dice, debemos identificar la llave maestra para obtener las riquezas. Hermano, todo este estudio está basado en la Biblia. Todo. Cada punto que he expuesto aquí, todo está basado en la Biblia. Todo está sustentado con cada versículo, con cada palabra que el Señor nos ha dado.
Y aunque pareciera una capacitación, un seminario financiero, ahí está el libro en su casa para que usted pueda ver la verdad. Porque todo está establecido ahí. Absolutamente todo. Dice, vamos a identificar cuál es la llave maestra para abrir la puerta de la riqueza. Veamos la definición de sabiduría. Dice, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y o la experiencia. Dijo Bill Gates un día que el conocimiento es la herramienta más poderosa. La función de la sabiduría es darnos éxito. La sabiduría es inteligencia capaz de transmitir nuevas fuerzas. La sabiduría es capaz de suplir nuestras necesidades. Y es por eso que debemos pedir al Señor sabiduría antes que cualquier cosa. Porque de nada nos sirve pedirle dinero si no tenemos sabiduría, ese dinero se va a esfumar. Por eso fue que Salomón, muy sabiamente, válgame la redundancia, le pidió al Señor sabiduría antes que todo. Y por eso fue que pudo tener tantas riquezas. Es el conocimiento, la llave maestra para la riqueza. Y me dirijo nuevamente a los jóvenes. ¿Quieren ser prósperos? ¿Quieren tener riquezas? Estudien. Estudien. Yo estoy considerando seriamente volver a entrar a la universidad. Y mi hijo me dice, mamá, ¿de nuevo tú vas a la universidad? Realmente le soy sincera, no quiero. Porque es cansón, porque es difícil. Pero estoy consciente de que eso es una herramienta que me va a dar mi poder para yo poder conquistar, para yo poder ejecutar ese plan de donde yo quiero llegar. Y me toca hacerlo ahora, porque tal vez cuando era el momento de hacerlo, estaba entretenida en otras cosas. Pero si ustedes jóvenes que están aquí hoy toman esa decisión de adquirir ese conocimiento, de estudiar, de prepararse, van a tener en su mano la llave maestra para abrir la puerta de la riqueza. Y van a poder realizar todos sus planes, todos sus sueños. Porque es el único recurso. Mire que no dice que la llave maestra de la riqueza es ninguna otra cosa que el conocimiento. El conocimiento es poder, dice el eslogan de Big Bang. Así que es el conocimiento lo que va a llegar a tener ese acceso directo a las riquezas. Como quinta norma, ya para aterrizar, dice el camino a la abundancia. Usted sabe lo que es la abundancia. Abundancia es tener suficiente y más que suficiente. Es hasta que sobre, hasta que tengamos de más. ¿Cuál es el camino a la abundancia? Proverbios 10, 4, 5. Y volvemos cerrando con el versículo 2. La mano negligente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en verano es hombre entendido, y el que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Amados hermanos, si queremos tener abundancia, no podemos quedarnos quietos. Nada viene de la nada. Por cada resultado hay una acción. Y es una acción lo que muchas veces nos separa de nuestros sueños. Y no piensen los que no son jóvenes que no podemos pensar en los sueños porque ya crecimos un poquito y para los que están más usados. Porque no es así, hermanos y hermanas. Solamente hay que tomar una acción. Hay un puente entre las metas y el éxito. Salomón definió ese puente como diligencia. ¿Qué es diligencia? Hacer las cosas en el momento exacto, de manera correcta, bien, de manera justa. Pero no solamente eso, ser diligente también es cuando vienen las adversidades, cuando vienen los problemas, no desistir. Es seguir
con esa mirada sobre ese objetivo puesto hasta alcanzarlo. Ser diligente es soportar los vientos fuertes. Ser diligente es en el momento que quieres tirar la toalla, no tirarla. Y esto es de lo que nos habla esta enseñanza. Y sobre todo hacerlo en el tiempo oportuno, hermanos, porque hay veces que las oportunidades nos pasan enfrente así y las dejamos pasar. A mí me ha pasado. Han habido oportunidades que hoy en día medito y digo, wow, ¿qué me pasó? Si tan solo hubiera tomado una acción, si hubiese atendido el llamado en el momento preciso, si hubiera hecho las cosas de la manera correcta, pero lo dejé pasar. Y en lo personal, sé que tal vez a muchos les ha pasado, no damos ese paso, no tomamos esa acción porque tenemos miedo al fracaso. Porque nos da temor que nos vaya mal, o que no funcione, o que no resulte. Pero sabe algo, hermano, el no hacer nada es el verdadero fracaso. Porque si volvemos a mirar estos grandes hombres millonarios, la gran mayoría, ninguno triunfó a la primera. Tuvieron miles de desaciertos, miles de fracasos. Albert Einstein, uno de los científicos más grandes reconocidos a nivel mundial en la historia, dice que para poder inventar la luz tuvo 1000 fracasos antes de poder inventarla. Y conocemos muchas historias como las de Walt Disney, tantas personas. Pero ¿qué hicieron ellos con el fracaso? Lo tomaron como parte de su éxito, como parte de un aprendizaje, como parte de lo que yo voy a utilizar para no volver a cometer los mismos errores, pero para avanzar siempre hacia adelante, siempre con la mirada puesta en el objetivo. Así que el camino a la abundancia, amados hermanos, está en accionar, en dar ese paso. Si usted tiene un proyecto en su mente, usted tiene un sueño en su mente, yo le invito a que usted se siente y haga su plan de trabajo. Dé el primer paso, no lo va a llevar a lo que quiere lograr, pero va a iniciar ese camino a la abundancia. Dé ese primer paso. Tal vez fue algo que abandonó hace mucho tiempo, o tal vez es una idea reciente. Sea estudiar, sea remodelar su casa, sea poner un negocio, lo que sea que el Señor le haya puesto en su corazón. Tome acción de eso. Si nosotros ponemos en práctica todas estas enseñanzas, pero sobre todo, el principal y primordial principio de todo, que es que Dios es la fuente de todo. Amén. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es el dueño de nuestro dinero. En el momento que nosotros entendamos que Él es lo primero, que Él es lo más importante, que debemos con todo el fruto de nuestro esfuerzo honrarle, agradarle, de la manera que comprendamos que el diezmo ha sido instituido en nuestras vidas para bendecirnos, igual que las ofrendas. Y todos estos principios que hemos aprendido, en la medida que nosotros los pongamos en práctica en nuestra vida, con la ayuda de Él, porque no es fácil, hermano, no es fácil. No es fácil pensar en riquezas cuando uno está endeudado. No es fácil pensar en abundancia cuando uno está viviendo escasez. Ni siquiera es fácil soñarlo. Ni siquiera es fácil imaginarlo. Pero con Cristo todo lo podemos. Así que en sus oraciones, haga como Salomón, pídale al Señor sabiduría. Porque en el momento que obtengamos sabiduría, vamos a tener la herramienta para suplir todas nuestras necesidades. Pero no es mi sabiduría, hermano, no es su sabiduría, es la sabiduría del Señor. Es esa que viene del cielo, esa perfecta. Pero seamos conscientes, hermano, de que, como les decía antes, Dios no es corrupto. Amén. Y si nuestras acciones no van en la misma línea que lo que estamos pidiendo, por más que doblemos rodillas, hermano, siempre va a haber un obstáculo, siempre va a haber un muro
Pero el Señor quiere en esta noche que nosotros derribemos todos esos obstáculos, que derribemos todos esos muros. Esta semana nace en el corazón de nuestro pastor, porque el Señor tiene el único deseo de bendecirnos. Y yo decía, Señor, grandes cosas vienen para este lugar, grandes cosas vienen para nosotros. Porque si usted se pone a ver, cada tema, cada semana, uno se entrelaza con el otro. Estamos aprendiendo sobre economía, estamos insistiendo, sin desistiendo, y todo tiene que ver con el mismo plan del Señor, con el mismo proyecto del Señor. Así que entréguele sus planes al Señor, entréguele sus proyectos, sus sueños, sus anhelos. Dice su palabra que Él hará. Y nosotros acá obedezcamos, sigamos esta línea, para que el día de mañana podamos decir, hasta aquí me ayudó el Señor. Y podamos ser nosotros los próximos gobernantes, porque no, ¿quién dijo que no puede haber políticas sin corrupción? ¿Quién dijo que los cristianos no podemos aspirar a estos puestos? Pero tenemos que prepararnos, capacitarnos, llenarnos de ese conocimiento santo, hermano. Porque el conocimiento humano lo puede encontrar en cualquier libro, pero el santo solo se adquiere en la intimidad con el Señor. Así que yo le voy a invitar que ahí donde usted está, se ponga de pie. Y vamos a pedirle al Señor que cada cosa que hemos hablado aquí,